Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy vienen a ser los incas del Vilcabamba, o lo que se le conoce comúnmente como la resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy en una primera fase. Entonces, iniciaremos mencionando que la resistencia de Vilcabamba se da después de la ocupación del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Con la caída y la muerte de Atahualpa. A ver, lo que debemos mencionar es que la resistencia de Vilcabamba se desarrolló en parte paralela a las guerras civiles, tanto entre los invasores, ¿no? Que va a estar pues prolongado hasta el año de 1572, es decir, va a tener una duración pues aproximadamente entre 30 a 40 años. Ahora, vamos a iniciar lo que es comenzando con la resistencia primero religiosa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre la resistencia religiosa? Y en primera instancia vamos a encontrar lo que viene a ser el Taquioncoy. El Taquioncoy fue un movimiento de resistencia religiosa y política, ¿no? Sobre todo contra la colonización española. Va a tener como origen, ¿no? Lo que viene a ser pues en las provincias de Soras, las provincias de Lucanas, Parinacochas y Chocorbos, ¿no? Chocorbos, en lo que viene a ser lo que vendría a ser en el departamento actualmente es lo que se conoce como Ayacucho. Ahora, lo que debemos mencionar es que su influencia, la influencia del Taquioncuy, va a alcanzar también hasta Lima, va a alcanzar una parte de Arequipa, Cusco, Puno, e incluso va a llegar a La Paz, a lo que conoceríamos como la actual Bolivia. Ahora, su líder, su principal líder fue el profeta indio Fan Chocni, quien viajaba pues acompañado de dos mujeres indias que él presentaba como Santa María y Santa Magdalena. Es decir, que significa pues enfermedad del canto o canto enfermo. Ahora, también hubo movimiento, por una parte, el movimiento naturista Yanaguaura, ¿no? El movimiento naturista Yanaguaura surgió en el año de 1596 y se va a desarrollar en la provincia de Cotabambas, departamento de lo que hoy en día se conocería como Apurímac. Ahora, el líder que va a hacer, pues, o que va a liderar este movimiento, va a ser, pues, una persona que era inválido o tullido, como se le conocía, pero que era, pues, de gran carisma religioso y de gran poder mágico, ¿no? Entonces, cuando las epidemias de la viruela y sarampión asolaban al Perú, él sostenía, pues, que estas eran un castigo contra los indios por haber traicionado a sus dioses y aceptado el catolicismo. Este líder se decía pues lugarteniente de Dios, ¿no? Con poder sobre las lluvias y los temblores. Es decir, que él representaba a sus dioses, porque recordemos que inicialmente los incas van a quitarle su apoyo a lo que viene a ser Atahualpa y van a darle, pues, por el contrario, su apoyo eh, a los españoles. Entonces, este personaje lo que va a hacer es eh, darles como una reflexión o un llamado de atención, ¿no? De que las situaciones o las cosas que estaban sucediendo en aquella época eran pues eran consecuencia de la traición que habían cometido ellos anteriormente, antes de lo que viene a ser la conquista española. Ahora, así como hubo resistencia religiosa, también hubo resistencia militares, ¿no? Y vamos a ver, pues, lo que se conoce como los indígenas ante la invasión española, que va a durar en un aproximadamente 1532 a 1572, ¿no? Y ahí vamos a encontrar lo que viene a ser la resistencia quiteñista, ¿no? Que vamos a encontrar ahí a tres principales, ¿no? El Apoquisquis, el Calcuchimac, el Runañahui, ¿no? Y la resistencia de Vilcabamba. La resistencia de Vilcabamba va a estar pues propiciada por
Manco Inca, Zairi Tupac, Tito Yupanqui y Felipe Tupac Amaro, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en este caso, lo que viene a ser pues la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Entonces, iniciaremos hablando respecto a lo que es Manco Inca. Ahora, lo que debemos tener, y creo que ya lo mencioné en las clases pasadas, es que Manco Inca en aquella época, pues, por así decirlo, era el tercer hijo de Huayna Cápac, ¿no? Que nació pues en 1515 y al asesinato de Atahualpa y de su hermano Toparpa, él asume pues como el principal heredero de la Mascaipacha. La Mascaipacha pues era el símbolo que se les daba a los incas principales, ¿no? Fue entonces que Pizarro pues ingresó al Cusco el 15 de noviembre de 1533. Ahora, luego de quemar vivo a Culchichimac en Jaquihuana, procedió pues a coronar al joven Mancuinca, donde va a aceptar de cierta forma a él como príncipe y cooperar con los españoles para enfrentar al general Atahualpista, ¿no? A Poquisquis, y otorgar a los españoles lo que pidieran, ¿no? Entonces, Manco Inca en una primera instancia va a estar pues a favor de los españoles, pero que vamos a ir conociendo en este transcurso de esta clase qué pasó y cómo hace que Manco Inca pase pues de estar apoyando a lo que viene a ser a los españoles, pase al otro bando. ¿Cómo sucedió? Lo vamos a conocer en el interregno de esta clase. El 17 de noviembre de 1533, Pizarro va a iniciar pues lo que se le conoce como la farsa de la coronación, ¿no? Donde le va a ceñir la borde imperial, ¿no? Ante las frenéticas aclamaciones de la multitud congregada en la plaza del Cusco. Es decir, que Pizarro, por miedo, ¿no? A que haya pues una especie de revuelta, porque ya la había con los generales, ¿no? Que les había mencionado en la clase pasada, ¿no? Entonces, va a nombrar a Mancuenca como Inca. Entonces, la población de alguna u otra forma, pues va a tranquilizarse porque veían, y como les había mencionado en la clase pasada, eh, va a ser, pues, va a usar como pretexto el motivo de que eh, justificar sus actos como siendo ellos los salvadores, siendo ellos los protectores de la tiranía de los incas. Ahora, los sonidos de las aclamaciones de aquel día no eran pues de triunfo, sino de humillación, porque los miembros del Tahuantinsuyo anunciaban que los españoles habían pisoteado el palacio de los incas, que la ceremonia de la coronación era una farsa, donde el príncipe pues era un instrumento de los invasores y la gloria del sol había desaparecido para siempre. Entonces veíamos pues que la gente o la población estaba descontenta y naturalmente era pues de esperarse que estuviesen pues fastidiados y molestos, ¿no? Ahora, la colaboración de Manco Inca con los españoles va a tener muy poca duración debido a que los españoles, como les había mencionado, ¿no? Abusaban cada día más y más eh, de la situación de Manco Inca. Por ejemplo, ahí tenemos lo que viene a ser el saqueo perpetuo a discreción, van a saltar pues lo que se les conoce a las Acliahuasi, violaron a las vírgenes del sol y se llevaron pues todos los grandes tesoros que se guardaba en aquel entonces. Entonces, Manco Inca se va a ir dando cuenta de que ellos pues no eran los salvadores, no eran los representantes del Dios, porque hay que tener en cuenta que Mancuenca al inicio tenía pues la creencia o tenía la suposición de que los españoles habían sido enviados de Dios y que habían llegado en una forma de protesta para mostrar su rechazo con la coronación de Atahualpa. Entonces, es por ese motivo también que Manco Inca va a apoyar a los españoles. Ahora, el sacerdote Huillaoma,
quiso detener el saqueo de Coricancha, pero fue separado brutalmente, ¿no? Donde comenzando pues los invasores a desentablar las paredes del templo que eran pues de oro y plata. Recordaremos que en el Imperio Incaico las fortalezas, ¿no? Eran todo de oro. Y como los invasores, los españoles, amaban, adoraban al oro, entonces poco nada les importó. Entonces Mancuinca se va dando cuenta de estas de las ambiciones que tenían pues los españoles. Luego de saquear y destruir los templos, también robaron pues en las casas particulares y hasta en los cementerios, ¿no? Donde fatigaron pues a los indios cavando y haciéndoles crueldades, ¿no? Recordaremos que los indígenas pues en ese tiempo tenían pues la costumbre de rendirle ofrendas a sus fallecidos, a sus muertos. Y una de esas ofrendas pues estaban pues cosas materiales, ¿no? Como de oro, de plata. Entonces, los españoles van a hacer un abuso total, ¿no? Diciendo pues lo que ellos estaban haciendo era lo correcto. A su vez, el joven Inca, Manco Inca, lo vejaban, lo menospreciaban, lo humillaban, ¿no? De una manera más noble e innecesaria, por cierto, lo cual va a originar sobre él, ¿no? Que usaban pues su nariz para apagar las velas. Y por último, violaron pues a su hermana, que era una colla delante suyo. Cansado pues Manco Inca de tantas humillaciones, de tanto maltrato y enarbolando el sentir de su pueblo, va a decidir, tomó una decisión. Él va a tomar una estrategia. ¿Cuál va a ser esta estrategia? Va a utilizar la siguiente estrategia, que en secreto, ¿no? En secreto, la resistencia y ataque contra los invasores, iniciando su campaña que va a durar pues 3 años, lo cual fue organizada en 2 ofensivas. Ahora, lo que debemos mencionar para que Manco Inca saliera es que va a utilizar una maniobra muy famosa que es pues, como los españoles adoraban el oro, estaban pues, ¿no? Mancoica les había prometido que les iba a traer una estatua de oro. Entonces les dijo que les iba a traer, pues por así, una especie de santuario donde lo iba a traer. Como los españoles tenían pues esa ambición, dijeron ya, está bien, puedes ir. Y lo soltaron. Ya netamente entrando a lo que viene a ser en el proceso de la rebelión, vamos a observar que estando en el Cusco, Manco Inca va a lograr pues engañar a Hernando de Pizarro, quien le va a manifestar que iría a traer, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Le va a manifestar que va a ir a traer la estatua de oro de su padre, de que estaba pues de tamaño natural. Como les había dicho, tal era pues la ambición respecto al tesoro por parte de los españoles que este va a acceder y le va a dar el permiso para que se pueda retirar. Entonces, esa va a ser la estrategia que Manco Inca va a utilizar para salir de las manos de los españoles. Pero Manco Inca, por el contrario, ya no regresó. Se va a dirigir hacia Yucay y desde el Valle Sagrado de los Incas organizó el ataque, ¿no? En Yucay va a combatir contra el pelotón de la caballería enviado por Hernando Pizarro, a quienes hizo ir pues hasta el Cusco. Ahora, el ataque de Manco Inca a la ciudad del Cusco, diremos lo siguiente. El 13 de mayo de 1536, la ciudad del Cusco fue rodeada pues por el ejército de Manco Inca, ¿no? Después de ocupada la fortaleza del Sacsayhuamán, Manco Inca y Huillaoma, que era pues el sumo sacerdote que ya les había mencionado anteriormente, van a comandar el ataque por 7 o 9 partes. Obviamente los españoles y los millares de indios aliados se van a defender desesperadamente, ¿no? Donde Manco Inca va a lograr penetrar hasta muy cerca de la plaza, pero los españoles pues habían escondido en el recinto del Hatuncancho. Ahora, el ataque que se va a hacer a esta parte va a durar casi una semana. Se va a combatir con suma firmeza y fiereza sobre todo, y solo una maniobra salvó a los españoles, ¿no?
Estos simularon huir en dirección al Chinchaysuyo, luego sorpresivamente pues regresaron para tomar la fortaleza. Ahora, el ataque de los españoles a Sacsayhuamán va a durar solamente 3 días. El ejército de Manco Inca, sin agua ni municiones y además que estaba pues diezmado por la lucha, no pudo seguir manteniéndole pese al valor mostrado. Muchos preferirían en ese entonces morir en el combate. Entre los capitanes pues se encontraba Titi Cusighualpa, conocido como Cahuide, quien viendo todo perdido se arrojó de lo alto del torreón y como podemos observar en la imagen, ¿no? Hernando Pizarro ordenó pues pasarle el cuchillo a los 1.500 soldados que había quedado pues en este heroico bastión. Con esta acción se epiligió el ataque de la ciudad del Cusco. Bueno, entonces hasta aquí chicos la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a terminar con lo que viene a ser la resistencia de los incas de Vilcabamba. Espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en una próxima clase.